Mira, hijo, no soy quien para decírtelo, pero soy el que más conoce la historia de tu abuelo. El que tu tío Alfredo se fuera apenas se despidió está relacionado con lo que te ocurre. Debo decir que el tío Alfredo es el cuarto de los hijos, el más joven de todos y quien desde que nací no vivía en el rancho. Desde que estaba pequeño me tocó ayudar con lo relacionado al rancho. Continuó. Era el mayor y por ende tenía la obligación. Esas labores iban desde herrar las vacas, darles de comer a los animales, etc. Pero no terminaba ahí, pues mi deber incluía alimentar al guardián. Así es como tu abuelo se refería a esa cosa de los límites. Cada mes el abuelo se encerraba en el cuarto de herramientas para cocinar. Al principio no sabía qué era, solo me daba una olla como para alimentar a la familia 3 veces, y tirando de una carretilla la llevaba al punto que me indicaba. De ella emanaba un olor tan nauseabundo que se quedaba en tu nariz por días, y eso que estaba cocido. No quiero pensar en su olor si no lo estuviera. Con el tiempo fui acostumbrándome a eso y al hecho de que no me daban explicación al respecto, pero la curiosidad siempre puede más. Un día, que como de costumbre llevaba la comida para el guardián, estando lo suficiente lejos, ya casi llegando a donde debía dejarla, decidí dar un vistazo a la comida. Encendí mi linterna y quité la tapa. Dentro había vísceras y demás partes de animales sobresaliendo de un líquido rojizo oscuro. Casi vomito al verlo, pero como pude, tratando de mantener la calma, la tapé de nuevo y dejé la olla en el lugar de siempre. Tío, ¿por qué mi abuelo hacía eso? Interrumpí, esperando saber el motivo detrás de todo eso. Tranquilo, es justo a donde voy. Esa misma noche esperé a que el abuelo estuviera solo. Le pregunté qué era exactamente lo que estaba alimentando. No es algo que tengas que saber aún. Solo debes tener en cuenta que por ningún motivo debes entrar en ese lado del bosque, dijo mientras me miraba fijamente. No quise indagar en el asunto, pues temía por el tipo de castigo que tendría por hacerlo. Así pasó el tiempo y tus demás tíos y madre crecieron. Por mi parte, la rutina de llevar alimento no había cambiado, incluso podría decirse que me había acostumbrado. Asimismo, mis labores en el rancho fueron escalando y prácticamente era el segundo al cargo en caso de que el abuelo no estuviera. Un día, platicando con él, salió nuevamente el tema de la comida, y tal vez porque estaba algo tomado, tu abuelo comenzó a platicar del tema. A grandes rasgos, e incluso llegué a pensar que era una historia fantasiosa. Me contó que hace mucho, cuando aún no nacíamos y el rancho ni siquiera existía, soñaba con tener dinero. Salía a beber de vez en cuando con sus amigos, con quienes platicaba del futuro y lo que les gustaría hacer. Entre risas y bromas, dijo: con gusto daría mi alma si me resuelven la vida. Pasaron las horas e iba de camino a su casa. Le tocaba ir solo porque nadie vivía cerca suyo. Además, el tramo era largo y oscuro, pero nada a lo que no estuviera acostumbrado. Antes de llegar a su casa, escuchó que alguien le habló detrás. Pegó un brinco al ver a un sujeto demasiado cerca, como para no haberlo notado. Antes de que pudiera decir algo, el sujeto le dijo que había escuchado la plática con sus amigos y le pareció que podría ofrecerle un trato. Solo necesito que cuides uno de mis animales. A cambio te daré dinero, tierras y la seguridad de que durará para varias generaciones, le dijo. El abuelo pensó que esa persona simplemente estaba mal de sus facultades mentales o que le estaba haciendo una broma, así que molesto le dijo que se fuera o tendría problemas. Pero dice que no pudo negarse al ver cómo el sujeto le extendía unas monedas de oro envueltas en un pedazo de tela. Jamás le cruzó por la mente que se tratara de algo con fantasmas o algo así. Más bien pensó que el tipo le ofrecía entrar a un negocio turbio y solo debía hacer algunos trabajos para él. La meta de tu abuelo era clara y podría decirse que era avaricioso, así que al aceptar, el sujeto le dijo lo que debía hacer para cuidar al animal. El resto de la historia la conoces, Pedro. Tu abuelo no me contó más, pero he sido testigo de las desapariciones y esa cosa que está lejos de ser algún animal que haya visto antes.
Tu abuelo me contó eso porque ya era mayor y pronto heredaría las tierras. Asimismo, la responsabilidad de cuidar a eso. Jamás volví a ver al sujeto, pero me dejó en claro que la prosperidad duraría siempre y cuando siguiéramos alimentando al animal. Él cumplió su palabra y la comida jamás nos ha faltado. La tarea es fácil, pero debes asegurarte de cumplirla cuando yo no esté, me dijo. Pero todo se fue al carajo cuando tu tío trajo a su pareja, mencionó el tío Malaquías apretando los dientes. Él creció mimado por la abuela, no obedecía al abuelo y ni se diga cumplir con las tareas mínimas del rancho. Siempre le gustó la fiesta y las mujeres, pero un día llegó con la que supuestamente se casaría. Tu madre, tu tío Gregorio y yo pensamos que había sentado cabeza y nos sentimos bien por él. Incluso dijo que trabajaría en el rancho para comprar una casa. Eso alegró a tu abuelo, quien le enseñó todo lo necesario. Asimismo, con los años le habló sobre el guardián y todo lo que ya te conté. Él se mostró escéptico, pero no replicó. Aceptó tomar la tarea y jamás quiso indagar. Eso hasta cierto día que su mujer desapareció. No hacía mucho que la había traído a vivir al rancho, así que no le comentó nada acerca de no acercarse al bosque, o más bien porque tu tío nunca le advirtió al respecto, ya que ni siquiera él lo creía. Cierta tarde andaba con su mujer paseando por el rancho a caballo. Llegaron al lugar en cuestión y ella quiso entrar al bosque, pues le pareció un buen lugar para pasar el rato con tu tío. Fue en un parpadeo que le perdió de vista, pero al volver la mirada donde ella estaba, se dio cuenta de que había desaparecido. Buscó por todos lados sin adentrarse demasiado, pero no encontró nada más que unas huellas extrañas de algún animal que nunca había visto. Durante los siguientes días, tu tío Alfredo salió en busca de su mujer, hasta que poco a poco fue desistiendo a la edad de encontrarla. Sin embargo, un odio hacia lo que se le había llevado fue creciendo dentro de él, haciéndolo cometer su peor error. Intentó deshacerse de eso envenenando su comida, pero aquello no hizo más que jugarle para mal, pues a partir de ese día la desaparición de empleados comenzó. En cuanto a tu tío, decía que cada noche tocaba en la ventana de su cuarto, además de ver a una cabra negra seguirlo por las noches. Al final no aguantó la situación y tampoco el hecho de que había provocado la ira de algo que estaba lejos de su imaginación, así que se fue del pueblo. Temía por su vida y fuera de tomar la responsabilidad, prefirió dejar todo y desaparecer. Nadie en la familia le guardó rencor, mucho menos le echó la culpa de los eventos. Al final solo pocos quedamos en la casa, algunos familiares, entre primos y uno que otro trabajador, pero vivíamos con miedo. Al fallecer tu abuelo, quedamos en que yo heredaría sus labores. Esa misma noche que tu tío Alfredo vino, aquella cosa debió haberlo notado. Lamentablemente, quien se topó con eso fuiste tú y no él, a quien estaba buscando. Verás, otra cosa que tampoco te comenté fue sobre cierta condición del abuelo para heredar el rancho. Quien lo haga deberá presentar sus respetos ante el guardián y así continuar con el trato del abuelo. De no respetarse, no importa dónde huyamos, pues sin falta nos encontrará. Así sería. Eso es de lo que hablamos esa noche, pero con todo lo que te ocurre a ti no estoy muy seguro de lo que sucederá. Sé que hacer lo que dijo el abuelo no será suficiente para aplacar su ira, pues está el error que cometió tu tío Alfredo y el hecho de que esa cosa se ha fijado en ti. Al terminar de escucharlo, me encontraba sin poder articular palabra. Estaba luchando entre procesar la información y no llorar por el miedo que sentía. Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué sucederá conmigo? Pregunté temblando. Buscar una solución, Pedro. Eso es lo único que podemos hacer. En ese momento entró mi tío Gregorio con mi madre, quien llevaba una caja de madera consigo. La puso sobre la mesa y dijo que eran las cosas personales del abuelo, mismas que nunca dejó que alguien se acercara a ellas. Sin tomarnos la molestia de pensarlo, abrimos la caja con cuidado e inspeccionamos su contenido. En su mayoría había fotos antiguas de él con la abuela, los inicios del rancho, cartas y demás cosas sin algún tipo de valor que no fuera sentimental. Hasta que encontramos casi al final un pañuelo de tela bastante viejo cubriendo algo.
Me apresuré a desenvolverlo para encontrarme con una moneda de oro, la cual me di cuenta que no era como las que había visto antes. Es decir, no tenía el grabado de un centenario. En un lado apenas se podía apreciar un triángulo con una llama en su interior y letras que no conocía alrededor. En el otro, más garabatos alrededor de lo que parecía ser una copa. Lo curioso es que todo estaba hecho a mano, desde la moneda hasta la figura y letras grabadas. Estaba sobre una carta igual de vieja que el pañuelo, con su interior en blanco, a excepción de un pequeño escrito al final, con el nombre del abuelo y su huella en lo que parecía ser sangre. Todos nos vimos con una cara de asombro. A pesar de que nadie hablaba, sabíamos que habíamos dado con algo que era clave de lo que sucedía. Entonces, mi madre mencionó que hablaría con un conocido suyo y que sabía de esos temas y tal vez podría ayudar al menos a identificar la moneda. Acto seguido, fue al teléfono y me dejó con mis tíos. ¿Y qué pasó con el tío Alfredo?, pregunté para romper el silencio incómodo. Dudo que se vuelva a acercar al rancho, así que no creo que valga la pena mencionar lo que está ocurriendo. La pérdida que tuvo cuando era joven y sus acciones fueron suficientes para culparse por lo que está sucediendo. Pero Pedro, esto no se trata de buscar culpables, sino de buscar la solución, dijo mi tío Gregorio, tomándome del hombro. Pronto volvió mi madre diciendo que su conocido venía en camino. Le tomaría un par de horas llegar por la distancia, y a pesar de que era noche, mencionó que no había tiempo que perder. Por nuestra parte, nos sentamos en la mesa mientras platicábamos de otras cosas para minorar la tensión en el ambiente. En ese instante las luces de la casa parpadearon, a la par de que escuchábamos el aullido de un coyote. No voy a negar que eso me puso los pelos de punta. Y es que en este momento cualquier cosa podría esperarme de la cosa que rondaba los bosques. Después de lo que había escuchado y visto, no me sorprendería que esa cosa pudiera tomar la forma de cualquier ser vivo. Me hundí en el asiento a la par que dejaba escapar un suspiro. Lo único que se me ocurrió hacer fue rezar en voz baja mientras veía a mis tíos traer sus rifles de las habitaciones. No sé si esto sirva de algo, pero es mejor que andar desarmado, dijo el tío Malaquías mientras me daba el rifle con el que me había ido al bosque. Yo solo asentí mientras lo tomaba y revisaba. Por otro lado, mi madre se levantó de su lugar diciendo que iría a su cuarto por algo, pero en el instante que abrió la puerta dio un grito y la cerró de golpe. Aquello nos asustó a todos. Le preguntamos qué era lo que pasaba mientras entre tartamudeos repetía: «Hay alguien en el pasillo». Un escalofrío recorrió mi espalda. Aún así me levanté para revisar. «Espera, quédate con tu madre», dijo el tío Malaquías. Se asomó quedando detrás de la puerta por unos segundos empuñando su rifle y dijo: «No hay nadie», mientras miraba aún hacia el pasillo. Nos calmamos un poco, pero puedo jurar que mientras volvía y la puerta se cerraba detrás de él, pude ver una cara sonriente asomarse entre la oscuridad. No tengo palabras para describir el miedo que estaba sintiendo, pero como los demás parecieron no haberlo notado, me lo guardé para mí. Eso era mejor a que el pánico corriera por la casa. Al final convencimos a mi madre de que lo había imaginado por la tensión del momento, y no quedó más allá del susto, al menos para ella. Pronto, el conocido de mi madre llegó en compañía de 2 personas más. Al entrar en la casa, su semblante de amabilidad cambió por una expresión de cautela. «¿Qué pasa?», preguntó mi madre. «No es nada», mencionó uno de ellos mientras miraba hacia cada esquina. Después sacó algunos objetos de metal esféricos y los dejó en cada entrada y esquina a la par de un incienso que colocó en medio. Después dijo que fuéramos a la cocina, donde estábamos antes. Apenas nos sentamos, dijo que la situación en la casa era mala. El ambiente se sintió muy pesado apenas de unos pasos. Esto es un trabajo de algo muy fuerte, y lo peor es que ya ha cobrado vidas humanas. Sentí un nudo en la garganta al escucharlo, no porque estuviera al tanto de la situación. Mi madre bien pudo habérselo dicho cuando fue a contactarlo, pero eso era lo que menos importaba. Al final, lo que ocurría era real, y en verdad esperaba que el sujeto no fuera un charlatán. «Dejen las cosas tal cual las puse», continuó. «Nos protegerá de que eso no entre».
Pronto mi madre le mostró la moneda y la carta. Esta persona, a quien llamaremos David, se quedó observándola en silencio, mientras sus acompañantes colocaban objetos al igual que en el recibidor. Lo siento, Marta, pero esto no es algo con lo que te podamos ayudar. Tu abuelo hizo un contrato con un ser que sobrepasa la comprensión. Esta carta es la prueba de ello, y la moneda es algo que eso debió darle como requisito. Sentí cómo las piernas me temblaron al escucharlo, pero mis tíos comenzaron a contar a detalle todo lo que sabían en caso de que a mi madre se le hubiera escapado algún detalle. Aún así, la respuesta de David no cambió. Lo único que puedo hacer por ustedes es un pequeño ritual para expulsar las malas energías de esta casa, pero tengan en claro que eso no servirá para lo que está afuera. Así, después de hacer lo suyo, se despidió de mi madre y dejaron la casa. Pasaron 15 minutos cuando la puerta de la entrada comenzó a ser golpeada. Lo hacían de una manera insistente, así que me levanté pensando que era el conocido de mi madre, quien habría olvidado algo. «No lo hagas», gritó el tío Malaquías desde el pasillo, haciendo que me detuviera con la mano en la perilla. «¿Por qué?» «Shh». Ni siquiera me dejó terminar, pero haciendo caso guardé silencio. Mi madre y mi tío Gregorio se pusieron detrás de Malaquías, escuchando con atención hasta que los golpes se detuvieron. «¿Por qué no abren?», se escuchó del otro lado de la puerta. «Abran». En ese momento el coraje pudo más, así que grité a todo pulmón. «¡Lárgate! En el nombre de Dios no podrás entrar». Hubo una breve pausa y después una risa enferma. «Dios no está aquí. No desde que tu abuelo hizo el trato. Lo deben cumplir, tarde o temprano». Esa maldita voz hizo que cayera sentado sin poder hablar. Mis tíos se acercaron y me arrastraron hasta la cocina donde nos encerramos. Después, tomaron sus armas y se pusieron del lado de la ventana para revisar el exterior. En cuanto a mi madre, intentaba calmarme escondiendo su miedo. Pronto los ruidos cesaron y no pasó nada más, pero nos quedamos en vela hasta que salió el sol. Solo hasta ese momento nos fuimos a descansar. «No te preocupes, Pedrito, nos quedaremos hasta que esto se solucione», dijeron mis tíos antes de irse a sus habitaciones. Eso me dio un poco de paz, pero no la suficiente como para dormir tranquilo. Aunque era de día, no podía cerrar los ojos sin que los recuerdos de lo vivido me golpearan. Pero al final estaba físicamente mal y terminé rendido ante el sueño. En esa ocasión tuve uno de esos sueños lúcidos. En él me encontraba en medio del bosque frente a la cueva. En su interior estaba un pequeño altar con velas encendidas y una ofrenda. Era un recipiente del cual emanaba un olor insoportable. De su interior sobresalían vísceras y ojos de lo que quiero creer eran animales. Inconscientemente me acerqué al altar y vi cómo de la oscuridad salía un ser de tamaño desproporcionado, cuadrúpedo, pero con extremidades tan bizarras como esa cosa en sí. Su piel oscura parecía caerse a tiras. 2 cuernos como los de un alce sobresalían de su cabeza, y un hocico carcomido mostraba sucios y afilados dientes. A pesar de los cuernos y la forma en que andaba, aquello estaba lejos de ser un alce o algo así, pues sus patas terminaban en 3 dedos con largas garras. Eran como los que vi asomarse en aquel árbol. Aunque estaba consciente de lo que ocurría y de que era un sueño, no podía alejarme de ahí. Solo miraba esa cosa cuando de pronto sentí un peso en mi mano. Era el pañuelo con la moneda y la carta. En ella aparecía mi nombre y lo demás ya no estaba en blanco. Había letras que no podía entender. A pesar de ello, supe lo que quería esa cosa. Me había elegido para ser el sucesor en el trato, y a pesar de que no quería, mis movimientos eran controlados por una fuerza sobrenatural. Justo antes de posar mi dedo ensangrentado sobre la hoja, desperté. Me levanté agitado y sudando frío. Al revisar mi reloj, vi que eran las 6 de la tarde. Había dormido prácticamente todo el día, supongo por lo cansado que estaba. También vi que en mi mano derecha estaba el pañuelo con las cosas adentro. Me levanté casi de golpe y fui a la sala donde estaban mis tíos y mi madre esperándome.
¿Qué pasa? ¿Por qué están todos serios? Hijo, hemos decidido que lo mejor es que te vayas. Al igual que tu tío Alfredo, entre más lejos estés del rancho, mejor. No voy a aceptar réplicas. Es una decisión que ya se tomó, dijo tajantemente. La noticia me tomó por sorpresa, que hasta olvidé hablarles del sueño que había tenido. El tío Malaquías se acercó y me dio una maleta pequeña con apenas unos cambios de ropa y dinero. Después me dijo que me iría del estado con unos parientes lejanos. Tenía mis dudas y no quería irme sin saber más detalles, pero la decisión había sido tomada y no me atreví a objetar. Así que después de una breve despedida, me subí a la camioneta y dejamos el rancho. No era tarde, pero en este punto el sol ya se había ocultado. Teníamos que ir con cuidado al ser terracería, con caminos empinados y peligrosos. Tal vez no lo mencioné, pero es una zona de difícil acceso. Durante el camino intenté sacarle plática al tío Malaquías, pero me detuve al ver su semblante nervioso mientras miraba por el retrovisor en cada momento. ¿Qué pasa?, pregunté. Nada, solo mantente mirando al frente. A pesar de que me dijo eso, no pude evitar voltear. Aunque no lograba ver nada más que oscuridad, en un punto pude ver una mancha moverse de un lado del camino al otro. Dejé salir una risa nerviosa, pues estaba claro que esa cosa nos estaba siguiendo. A pesar de que lucía como un animal cualquiera cruzando el camino, estaba claro que no lo era. «Agárrate fuerte», dijo el tío antes de que pudiera decir algo. Acto seguido aceleró a pesar de que íbamos en una bajada empinada. Solo sentía como la camioneta brincaba violentamente, de alguna manera evitando voltearnos. Al final, llegamos a la parte recta del camino, cuando de la nada algo embistió la camioneta haciendo que nos volteáramos. Dimos un par de vueltas antes de terminar boca abajo. Gracias a Dios traía el cinturón de seguridad y no salí disparado, pero estaba lejos de sentir alivio. Volteé hacia mi tío para preguntarle si se encontraba bien, dándome cuenta de que no estaba en su asiento. Tampoco estaba la puerta del lado del copiloto, como si hubiese sido arrancada junto con él. Ahora estaba en medio de la sierra, solo y rodeado por silencio y oscuridad. Hasta que escuché un grito, tan cerca que rápidamente identifiqué era la voz de mi tío. Mientras intentaba quitarme el cinturón de seguridad que se había atascado, volteé hacia donde la voz provenía. De alguna manera me las arreglé para ver por el retrovisor de mi puerta. Estaba solo unos metros de mí. Parecía que se había fracturado un hueso porque se quejaba mientras estaba en posición fetal. «Espere, tío, voy a pedir ayuda», le dije. En ese momento vi una sombra emerger de los matorrales. Eran un par de manos con 3 dedos y afiladas garras. Tomaron a mi tío mientras él se quejaba, y lo siguiente que escuché fueron los gritos más aterradores que jamás había escuchado, a la par de huesos quebrándose una y otra vez, mientras el grito se apagaba poco a poco. Después, una voz emergió de la oscuridad. «¿Por qué dejaste que nos pasara esto? Tú eres el único responsable, y tú serás el siguiente». Era la voz distorsionada de mi abuelo y mi tío Malaquías hablando a la vez. Repetían la frase una y otra vez mientras pasos muy pesados se aproximaban. Hurgué desesperadamente en mis bolsillos en busca de mi celular, como si eso fuera a ayudarme. Lo único que logré conseguir fue un pañuelo, ese mismo pañuelo que no sabía cómo había llegado a mi pantalón. Entonces supe lo que quería esa cosa y cómo detener esta pesadilla, aunque estaba consciente de que solo sería de momento. Entre lágrimas y sollozos tomé el paño, saqué la carta y, como lo vi en mi sueño, tenía escrito mi nombre y el texto indescifrable. Rápido tomé con mi dedo pulgar sangre que brotaba de mi frente y lo coloqué en el centro de mi nombre escrito. A partir de ese momento todo se nubló lentamente, hasta que en medio de la risa de cientos de voces, perdí la conciencia. Desperté al día siguiente en una camilla de hospital, con mi madre y mi tío Gregorio a mi lado. Al verme, llamaron a los médicos para que me revisaran. Me dijeron que me había accidentado con mi tío y que gracias a Dios no me había pasado nada más que un desmayo ocasionado por golpearme la cabeza, pero por suerte no había sido nada grave.
Ojalá tu tío Malaquías hubiera corrido con la misma suerte, dijo Gregorio antes de que pudiera preguntar. Me dijeron que durante el accidente salió disparado de la camioneta. Lo encontraron metros atrás en los arbustos, completamente desfigurado. Pero el detalle que más me perturbó no fue que estaba casi irreconocible, fue el hecho de que parecía haber sido despojado de sus vísceras. Según el personal de rescate, pudieron haber sido animales salvajes, más que nada por la forma descuidada en que estos fueron arrancados. Por mi parte, solo escuché y me guardé mis palabras. La situación estaba lo suficiente mal como para comentar lo que en verdad había ocurrido. Pasaron los días y pronto fui dado de alta. Después de discutir con mi madre, se decidió que me quedaría en el rancho para ayudarlos con el velorio de mi tío. Cuando todo pasó, decidí abordar el tema con ellos. Lo sabemos. Te tienes que quedar. Fue lo que me dijeron apenas comencé a hablar. Supe que no había nada más que decir y solo sentí. Han pasado años de esto y aún no logro olvidar cada minuto de terror que viví. Por cuestiones de seguridad evité mencionar detalles sobre la ubicación del rancho, por más vagas que puedan ser, pues aún sigue funcionando. Como lo han de imaginar, soy el actual encargado, y por más que pase el tiempo, vivo con el deseo de terminar con esta maldición. He dedicado cada día de mi vida a encontrar una solución, y espero encontrarla. Hasta ese día, seguiré llevando la ofrenda a la cueva en medio del bosque.